nombre del Señor, queridos amigos, queridos hermanos, les saludo con la hermosa paz de Cristo. La paz de Cristo es lo más maravilloso que uno puede experimentar en nuestro interior, esa paz. Y luego el gozo. O como dice la Escritura aquí en la palabra del Señor, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces es hermoso vivir en Cristo Jesús, vivir en su amor, en su bondad, en su misericordia. Es precioso amar al Señor. Y nosotros sabemos que, como nos dice Tito 2:13, estamos aguardando esa esperanza bienaventurada y esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Antes de iniciar la clase de hoy, la octava clase del tema Estudio de la Biblia para principiantes, vamos a enviar unos saludos. Bueno, Dios bendiga a mi esposa que está atenta. Dios te bendiga, Morena, te amo. Y sigue adelante, perseverando en el camino de Dios. Hermana Janet, qué bueno que ya está en sintonía, hermana. Y siga aprendiendo, siga adelante, disfrutando de la presencia del Señor, juntamente con su familia. Hermana Melina, Dios la bendiga, hermana. Qué bueno que está en sintonía para aprender más de la palabra del Señor. Dios la bendiga mucho, juntamente con toda su familia. Dios les guarde. También a nuestro hermano César Moreno. Dios lo bendiga, hermano César. Qué bueno que está en sintonía y qué bueno que está usted también presto para aprender más de la palabra del Señor. No hay tesoro más precioso, no hay tesoro más valioso que esta bendita palabra de Dios. Porque, como nos dice aquí, estas sagradas escrituras son las que nos pueden hacer sabios para la salvación. Las sagradas escrituras solamente nos hacen sabios para alcanzar la salvación. Así que Dios los bendiga ricamente. Sigan adelante perseverando en el Señor. Nunca desmayen. Sean fieles a Él. Quiero decirles también, hermanos, que me siento muy contento porque por todas partes del mundo veo que hay gente que está doblando sus rodillas. Tanto presidentes, los auxiliares o los que colaboran con los presidentes, vemos que están reconociendo que solamente Dios tiene poder para salvarnos de esta peste que se vino. Y muchos están doblando sus rodillas y humillándose ante Él. Esto es maravilloso. También he visto que gente que estaba en contra de la palabra de Dios y quemando Biblias y todo eso, de momento por ahí están resguardados, algunos de ellos temblando de miedo por la pandemia, pero pues desgraciadamente ellos estaban favoreciendo el aborto, queriendo que mataran esas pequeñas criaturitas, y pues ahorita vemos el resultado con ellos, que están escondidos ahí porque tienen miedo a una muerte segura con esto, o tal vez no sea una muerte segura, pero por lo menos un buen rato de sufrimiento sí se la pasan. Y bueno, Dios tenga misericordia de toda esa gente, amén. Dios los ayude. Ahora en este tiempo, en esta pausa, Dios los ayude a comprender que es mejor humillarse ante Dios, buscar la presencia de Dios, servir a Dios y no andar buscando hacer daño a otra gente. No andar buscando hacer daño al prójimo. El cristianismo consiste en amarnos unos a otros, en perdonarnos unos a otros y en orar unos por otros, perseverando juntos en el camino del Señor, en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es que perseveren, hermanos, sean fieles al Señor. Y vamos a entrar en la lectura de la palabra del Señor, en el conocimiento de la palabra del Señor, en esta octava clase del tema, les recuerdo, estudio de la Biblia para principiantes. Pero antes de entrar vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios, vamos a pedirle dirección, ya que Él es el
el principal autor de todo esto. Y como Él es el autor, el director, lo máximo o la máxima autoridad, vamos a pedirle dirección a Él. Padre, en esta hora, bendito Rey soberano, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, por esa sangre que fue derramada en la cruz, con la cual nos lavaste de todos nuestros pecados y nos has hecho reyes y sacerdotes. Te adoramos, bendito Rey. Te damos la gloria, Señor Jesucristo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú eres inmutable, Señor. Tú no cambias. Tus años nunca acabarán, Señor. Por eso, al acercarnos a ti, Padre, pedimos, mi Señor, que tú seas trayendo entendimiento, sabiduría, dirección, unción fresca, Señor, sobre cada uno. La interpretación correcta de tu palabra, Señor. Trae esa iluminación a nuestras vidas para poder así asimilar el consejo tuyo, Señor, y vivir en tu perfecta voluntad. Te amamos, bendito Jesús, sabiendo que así como abriste el entendimiento a tus discípulos, Señor, también en este momento tú abres el entendimiento para comprender las Escrituras y así, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Emma Machado. Dios bendiga a nuestro hermano Dani Guevara. Pastor, Dios lo bendiga. Un abrazo fuerte. Y me alegra que esté en sintonía. Dios lo bendiga mucho. Conozco a nuestro hermano Dani Guevara desde que era un jovencito. Hace varios años. Ahora es pastor por la gracia de Dios. Y Dios bendiga a su esposa también, a toda la familia. Dios les guarde. Bien, hermanos, les decía que vamos a entrar en la octava clase del tema Estudio de la Biblia para principiantes. Es maravilloso poder aprender de la palabra de Dios. Bien, tomando como base 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 17 es lo que dice. Bien, entonces, toda la Escritura es útil, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces, si queremos nosotros realmente aprender de Dios, solamente lo podemos lograr a través de la lectura de este libro que Él mismo inspiró. Queremos conocer quién es Dios, cómo es Dios. Solamente las Escrituras que el Señor, que el autor de este libro, llamado Biblia, inspiró, es el único que nos puede revelar quién es Él, cómo es Él. Él es el único que nos puede enseñar a través de estos 66 libros, como estábamos aprendiendo. Él es el único que nos puede decir cómo es Él, quién es Él. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan 4:24? Dios es espíritu. Si alguien le pregunta, ¿y cómo es Dios? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Un espíritu no podemos verlo, pero como el aire no podemos verlo, pero sí podemos sentirlo. Cuando abrimos nuestro corazón al Rey, nos damos cuenta por su grata presencia en nuestro corazón, ya que Él transforma nuestra vida, nos da gozo, nos da paz, nos da libertad, nos da bendición abundante. Conocemos a Dios a través de eso. Dios es espíritu. Pero también la palabra de Dios nos enseña, en esto me voy a enfocar hoy, ya que es la misma Biblia, la misma palabra de Dios, la misma inspiración de Dios, la que nos enseña, nos revela el carácter y los atributos de nuestro Dios, su misma palabra. Y vamos a hablar hoy de 5 atributos que solamente Dios posee, que son únicamente de Él, estos 5 atributos. ¿Cuáles son esos 5 atributos? Esos 5 atributos, el primero de ellos es que Él es eterno.
Antes que nada, quiero decirles, ¿qué es atributo? ¿Qué es un atributo? Son cualidades o características, o es una cualidad o una característica que nadie más posee, solamente nuestro Dios en este caso, hablando de nuestro Dios. Un atributo de Dios es algo que solamente Él posee, refiriéndonos a los atributos divinos, a los atributos que solamente a Dios corresponden. Solamente Él posee, nadie más, nadie más. Entonces, entendiendo esto, quiero entonces que empecemos a estudiar acerca de estos 5 atributos que solamente Dios posee, que solo le pertenecen a Él. Y primer atributo que solamente Él posee, solamente nuestro Dios posee, es que Él es eterno. Nuestro Dios es eterno. Ahora, ¿qué significa eterno? En términos bíblicos, eterno quiere decir que Dios no puede ser medido por el tiempo. Él no puede ser medido por el tiempo. Él es eterno. Él es el único que puede decir y que ha podido decir, yo soy el que soy. O sea, en Éxodo 3:14 usted puede encontrar esta escritura. Yo soy el que soy. El único que existe por sí mismo. Él no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Entonces, primer atributo que la Biblia nos enseña es que Él es eterno. Primer atributo que solamente Dios posee y que la palabra de Dios nos enseña. Él es eterno. ¿Qué es un atributo? Les decía, es una cualidad o una característica refiriéndose a Dios. Un atributo de Él es, en este caso, es que Él es eterno. ¿Qué significa eterno? Que Él no puede, o en este caso nuestro Dios, no puede ser medido por el tiempo. Él es el único que puede decir, yo soy, el que tengo existencia por mí mismo. A Él nadie lo creó. Él es el creador de todas las cosas. Vamos a ver Romanos, y esta escritura me hace disfrutar mucho, ¿no? Porque aquí el Señor no está tratando de convencer a nadie de que Él existe. Él afirma que Él es el creador. Él es el eterno Dios, el creador de todas las cosas. Capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 20. Capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, oiga esto, su eterno poder y deidad, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad. ¿Qué quiere decir deidad? Su divinidad. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Él es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Y para ello vamos a ver más escrituras que nos afirmen de que Él es el Dios eterno. Él es eterno. Él no puede ser medido por el tiempo. Vamos a ver Salmo 90, el Salmo 90. ¡Qué grande es Dios! Salmo 90. Y aquí vamos a encontrar algo que nos afirme o nos confirme que Él es eterno. Salmo 90, versículos 1 y 2. Y dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, antes de todas las cosas, porque Él es el creador de todo. Él ya
era Dios. Él es Dios. Por eso nos dice la Biblia, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. El que es, el que era, el que ha de venir. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, primer atributo que solamente nuestro Dios posee, que únicamente le corresponde a Él, es que Él es eterno. Él no puede ser medido por el tiempo. Él es el gran yo soy. Él pudo decir yo soy, el que tengo existencia por mí mismo. Bien, vamos a ver otro versículo más en Deuteronomio 33, 27. Escudriñar la Biblia tiene que ser un deleite para cada uno de nosotros. Cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos adquiriendo conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Deuteronomio 33, 27 nos dice lo siguiente. Deuteronomio 33, 27. Oiga, y haciéndole una pregunta, ya que estuvimos viendo las subdivisiones. ¿Dónde está el libro de Deuteronomio? ¿En cuál subdivisión está? Piénselo. Ya lo aprendió. Deuteronomio entonces 33, 27. 33, 27. ¿Qué nos dice? El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios es tu refugio. Entonces nuestro Dios es eterno. Primer atributo que solamente nuestro Dios posee es que Él es eterno. Él no puede ser medido por el tiempo. Él ha existido desde siempre y su existencia no tiene fin. Gloria al Señor Jesucristo, porque Él es bueno. Otro versículo más, Isaías 40, 28. En Isaías 40, 28, ojalá y tenga su Biblia a la mano. Ya les recomendé, ayer les decía, consígase una Biblia arcoíris. Esa tiene muy buena información y a la misma vez también tiene las letras en diferentes colores para que usted pueda distinguir los temas también. Les decía, ahora les digo Biblia arcoíris, pero recuerde que también esa Biblia arcoíris es la versión de los 60, la versión Reina Valera de los 60, que es la Biblia que yo realmente les recomiendo que ustedes usen, la escudriñen. Amén. Isaías 40, 28. Nos dice la palabra del Señor así. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿No has, oiga bien, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oiga bien, su entendimiento no hay quien lo alcance. No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Esto dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos reafirma. Por eso estamos aprendiendo acerca de estos 5 atributos que solamente nuestro Dios posee. Ahora, ¿quién nos enseña esto? Toda la Escritura es útil para enseñar. Una de las primeras funciones de las Sagradas Escrituras es enseñarnos acerca de nuestro Dios. Los atributos. ¿Qué quiere decir atributo? Cualidad o característica. Entonces, primer atributo que estamos estudiando de nuestro Dios es que Él es eterno. Y les leo una vez más esta preciosa escritura. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es eterno. Maravilloso es nuestro Dios. No hay otro como Él. Bien. Jeremías 10:10. Acuérdese, después... Jeremías está también
en una de las 5 subdivisiones que aprendimos de las Sagradas Escrituras, que es del Antiguo Testamento, y que corresponde a los profetas mayores. Entonces, el primer profeta mayor, ¿cuál es? El que acabamos de leer, ¿verdad? Que aparece aquí, Isaías. Y luego está el segundo libro del profeta mayor, que es Jeremías. Entonces, vamos a estudiar ahorita este versículo que está en Jeremías 10:10. Después de Isaías está Jeremías 10:10. Dios es bueno. Amén. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es Rey eterno. Nuestro Dios es Dios eterno, es Rey eterno. Por eso estamos estudiando este primer atributo que solo Dios posee. Él es eterno. Gloria al nombre del Señor. Y les repito, esto es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Esto no lo estamos leyendo en un diccionario secular, no lo estamos leyendo tampoco en un libro diferente a lo que Dios ha inspirado. Dios es el único que nos revela cómo es Él, cuáles son sus atributos. Y qué bonito es aprender de nuestro Dios. Amén. Entonces tenemos que el primer atributo que estamos estudiando hoy es que nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es eterno. ¿Qué significa eterno? Que nuestro Dios no puede ser medido por el tiempo. Que Él es el único que puede decir, yo soy el que soy. El que existo o el que tengo existencia por mí mismo. Así dice el Señor. Y eso usted lo puede leer en Éxodo 3:14. Recuerde que Él no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. Lo leímos en Romanos 1:20. Y así también vimos otras escrituras para confirmar que nuestro Dios es Dios eterno. Gloria al nombre del Señor. Oiga, qué rápido se va el tiempo, ¿no? Cuando se escudriña la palabra de Dios, todo se nos va rápidamente. Entonces, todo esto lo estamos tomando de las Sagradas Escrituras. Empezando por el primer, en 2 Timoteo 3:16, donde nos dice que la primera función de la palabra del Señor es enseñar. Para poder nosotros aprender de Dios, la única manera en que podemos aprender de Él es a través de las Sagradas Escrituras que el mismo Dios ha inspirado, para que nosotros adquiramos el conocimiento que necesitamos acerca de Él. Entonces, segundo atributo, vámonos al segundo atributo que solamente Dios posee. Nuestro Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? Si lo vemos bíblicamente en Santiago 1:17, si lo vemos de una manera bíblica, ahí en Santiago 1:17 nos dice que Él es, o que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, cuando hablamos de inmutable, quiere decir que Él no cambia. Él nunca cambia. Por eso la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Santiago 1:17 les decía, si leemos nosotros, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Segundo atributo que solamente Dios posee es que Él es inmutable. ¿Qué es inmutable? Que nuestro Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Malaquías 3:6. ¿Se acuerda dónde está el libro de Malaquías? ¿Se acuerda que aprendimos también eso? Es el último libro del Antiguo Testamento y corresponde a la quinta subdivisión del Antiguo Testamento. Corresponde a la quinta, que son los 12 profetas menores. Entonces, si nos hablan de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento.
Y vamos a leer Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6. Recuerde que Dios es inmutable y Él nos dice, porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Él es inmutable. Tenemos entonces el segundo atributo que solamente nuestro Dios posee. Él es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que en nuestro Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Y aquí lo podemos confirmar en Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Él no cambia. Él es bueno. Dios es maravilloso. Dios siempre nos da una nueva oportunidad a pesar de que nosotros no la merezcamos. Pero su bondad, su misericordia infinita permanecen siempre. Bien, entonces, vamos a ver otro versículo en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Mire qué maravilloso. ¿Dónde está el libro de Hebreos? En el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda que estudiamos esto? Es importante que usted vaya conociendo también. Hebreos 13:8. Y nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En otras palabras, Él es inmutable. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Salmo 102:27. Salmo 102:27. Para cada uno de ustedes que son principiantes en la palabra del Señor, que apenas están conociendo, si creen que voy muy rápido, ustedes escríbanme ahí, por favor, y díganme, pastor, va muy rápido. Queremos asimilar un poquito más. O si no, usted puede escuchar las grabaciones. Ahí las tenemos en nuestra página de YouTube. Usted puede escucharlas ahí y prestarles atención e ir aprendiendo más cada día. Amén. Entonces tenemos que el segundo atributo que solamente Dios, nuestro Dios posee, Él es inmutable. Inmutable significa que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Inmutable, no cambia. Lo leímos en Malaquías 3:6. Lo leímos en Hebreos. Leímos Santiago 1:17. Y ahora leemos el Salmo 102. Salmo 102, versículo 27. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tú eres el mismo Dios. Tú no cambias. Tus años no van a acabar, no van a terminar. Bien, una escritura más acerca de este segundo atributo que solamente Dios posee. Recuerde, Él es inmutable. Primer atributo que solamente nuestro Dios posee, Él es eterno. Él no puede ser medido por el tiempo. Él ha existido desde siempre y existirá por siempre. Segundo atributo que solamente Dios posee, Él es inmutable. Él nunca va a cambiar, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo, recuerde que está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros dijimos que tiene? 27 libros. Amén. 27 libros. Entonces, vemos que en Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, que a veces así nos pasa, por eso es que nosotros no podemos decir, yo también soy inmutable. No, nosotros a veces somos infieles. A veces le fallamos a Dios. A veces quedamos de ir a una cita a la 1 de la tarde y vamos llegando a la 1:20, a la 1:15, a la 1:30 y a veces no llegamos. No sé, le decimos a alguien, ¿sabes qué? Al rato regreso para comprar esto y
y nunca regresamos. Nosotros fallamos, pero Dios es inmutable. En Él Él no cambia sus promesas. Él, si dice hoy te voy a bendecir, hoy el Señor nos va a bendecir. Él no falla. Nosotros sí. Por eso dice la Escritura, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que aprendimos el día de hoy. Acerca de estos atributos que solamente Dios posee. ¿Cuál es el primer atributo que solamente Dios posee entre estos 5 que vamos a estudiar? Hay muchos más atributos, quiero aclarar eso. Pero estos son los atributos los atributos más esenciales que debemos, o los más importantes que debemos nosotros de conocer bien. Entonces, el primer atributo que solamente Dios posee es que Él es eterno, es Dios eterno. ¿Qué significa eterno? Que no puede ser medido por el tiempo. Él es el yo soy el que soy, el que existo, el que tengo existencia por mí mismo. Segundo atributo que aprendimos en esta mañana o en este día es que nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, puede preguntar con toda confianza. Vamos a estudiar. Recuerde que este es un estudio para principiantes. Estudio de la Biblia para principiantes. Así es que si usted no alcanza a entender algo, haga las preguntas, pero no se quede con la duda. Pregunte para que vaya creciendo. Les agradezco mucho, hermanos, su fina sintonía, su fina atención. Dios los bendiga. Dios enriquezca su conocimiento cada día. Y recuerde, estudie la palabra de Dios. Estas son las únicas que lo pueden hacer sabio para la salvación de su alma. Dios los bendiga a todos. Dios les guarde. Y el día de mañana seguimos adelante estudiando. Les digo, voy poco a poco. No quiero llenarlos de un montón de información y a final de cuentas su entendimiento queda sin fruto. No, vamos paso a paso estudiando. Hoy estudiamos 2 atributos solamente. Espero en Dios que de estos 5 atributos que solamente nuestro Dios posee, podamos mañana estudiar los otros 3. Solamente le pertenecen a Él estos atributos. Decíamos que es atributo, cualidad o característica. En este caso enfocado en nuestro Dios. Nos estamos enfocando en la palabra de Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Y si el Señor nos concede, mañana seguimos adelante aprendiendo más. A Dios sea la gloria y la honra para siempre.